buenos días. Buenos días, señoras y señores. Encantado de poder estar con ustedes inaugurando la presente semana informativa y de opinión con la concurrencia de distinguidas personalidades, candidatos, actores políticos. Esencialmente en esta mañana y para comenzar, un amplio análisis de fondo respecto de los parámetros económicos que van a caracterizar a la transición, no a la transferencia, sino a la transición entre un gobierno y otro. Caso contrario, por más que tenemos previsto los que no ignoramos algunos hechos que no son tan coincidentes y que responden a una estratagema que ya está definida, la transición será entre personajes de una misma tendencia y partido político de lo que tenemos entendido. Ya verán ustedes. Este es el día lunes 30 de enero del 2017. Nuestro primer invitado, el señor economista don Eduardo Valencia. Él está camino al estudio, está precisamente arribando. Sí, no puedo transmitir que está en el piso 3 del ascensor, no puedo eso hacerlo. Ya está aquí. Y bienvenido. Muchas gracias. Señor economista don Eduardo Valencia, primera ocasión que deben estarle formulando la interrogante desde el mismo momento que usted tiene la gentileza de visitarnos en aras de incidir en el análisis que todos tenemos sobre lo que va a ocurrir tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Y yo decía, todo puede pasar. Y lo que va a pasar lo tenemos especialmente este fin de semana. Nos hemos convencido por el sinnúmero de hechos que se van sucediendo, y quiero comenzar por uno primero. El señor presidente de la República hace viaje al exterior, economista Eduardo Valencia, hace viaje al exterior, configura, digamos que no inventa, configura una agenda de viajes, de visitas, de discursos meticulosamente diseñada para hacer campaña electoral con el universo de votantes, compatriotas nuestras que viven en muchos lugares de Estados Unidos y especialmente de Europa. Y allí se le escapan algunas circunstancias, especialmente el que tiene que ver, señoras y señores, tiene que ver con lo que usted refería. Tiene que ver, el señor presidente dice el sábado, convertido en el principal investigador, tanto del escenario de petrocorrupción como en el escenario de Odebrecht. En este último enlace ciudadano desde Barcelona, dicen nuestros periodistas, el presidente Correa nos cuenta que el actual vicepresidente Jorge Glass votó a Marcelo Odebrecht porque no quería reparar la hidroeléctrica San Francisco. Votó. Sacó del país, expulsó del país, desechó a ese personal técnico que lideraba el señor Marcelo Odebrecht. Seguramente lo que habría ocurrido en esta nueva relación de los acontecimientos, que yo los tengo extremadamente claros. El señor presidente de la República se introduce y dispone que el vicepresidente Glass
molesto como estaba, el presidente le encarga a Jorge Glass que expulse del país a Odebrecht. Yo quiero escucharle al presidente este recuento ciertamente de nueva historia, porque yo lo que tenía y él siempre ha reivindicado es el hecho de que él personalmente dispuso la salida de la firma Odebrecht, porque eran innumerables y permanentes las distorsiones y la falta de óptima entrega. La maquinaria, las instalaciones, toda la infraestructura había sido muy mal construida y comenzó a dar problemas al personal que se hizo cargo de la planta. Entonces montó en coraje el presidente y ordenó que Jorge Glass vaya y prácticamente le despida. ¿Fue o no, o fue así? Veamos si nosotros hemos copiado adecuadamente cuál fue el hecho en sí. Dicho por el presidente, los acontecimientos de Odebrecht sucedieron de la siguiente manera. Sepan ustedes que a Marcelo Odebrecht, el vicepresidente Jorge Glass, cuando era ministro de sectores estratégicos, lo votó de su oficina. Lo votó. Y nos amenazó: oye, ustedes no van a estar aquí eternamente. ¿Por qué? Porque no nos querían reparar. No me acuerdo si era ya ministro coordinador o presidente del Fondo de Solidaridad, que era el que tenía las hidroeléctricas. No nos querían reparar la hidroeléctrica San Francisco. Entonces Jorge lo votó de la oficina y nos amenazó. Y expulsamos a Odebrecht en el 2008 al Ecuador. Y le ordenamos arraigo a sus principales directivos. No retiró Brasil su embajador, presiones diplomáticas. Solo pudo regresar esa empresa cuando arregló la hidroeléctrica, que le costó cerca de 60 millones y pagó hasta el último centavo por lucro cesante. Solo ahí pudo regresar en el 2010. Cuando empezamos a investigar el caso de Odebrecht, yo ordeno, tal vez algunos ministros no lo saben, pero ordené investigar las cuentas de todos los ministros de Estado, del vicepresidente, investigar en paraísos fiscales, pedir ayuda, asistencia internacional, donde se podía. Hemos investigado por todos lados los gerentes de las empresas públicas, de Flopec, de refinería, etcétera. No se ha encontrado nada. Donde sí se encontró 6 millones de depósitos, 2014-2015, fue en las cuentas de un asesor ad honorem del alcalde de Quito. Lo que sí se descubre es que en las investigaciones en Brasil, el famoso caso Lava Jato, hay pues denuncias del 87 al 92, cuando se contrata el trasvase a Santa Elena con Odebrecht en el gobierno social cristiano de León Férez Cordero. Y aparecen listas de contactos con sobrenombres, ¿verdad? ¿Qué sobrenombres? Toba y un poco de esos, ¿verdad? Entonces, si todo era transparente, ¿por qué se utilizaban sobrenombres y nombres claves? Ya se saben todos los nombres, todos los contactos de Odebrecht en ese entonces. Una lista no significa nada, hay que probar si hubo plata, cuentas, etcétera. Asimismo dijo economista Valencia, el señor presidente, que en el tema de Petroecuador se descubrió una red que venía enquistada desde hace más de 30 años. Tiene que agarrarle por fuerza las circunstancias para que el libreto le salga completo. Tiene que enganchar, digamos, a la administración de Febres Cordero. Entonces le sale una sola secuencia de conformidad con sus buenos dotes de investigador, que le dan obviamente el nivel casi de superfiscal, porque el señor presidente ha hecho toda la indagación y eso tenemos que, le pregunto a usted, agradecerle, admirarle. Nos está diciendo la plena tanto en Odebrecht como en el tema de los funcionarios de carrera que al parecer inauguraron con Charlie Pareja una suerte de secuencia de corrupción, pero importantísima, en el ámbito justamente de la nueva historia que se está gestando. Ustedes tienen esa interpretación, versión, indagación que ha realizado el señor presidente, ahora sí con respecto a Petroecuador y las secuencias
de 30 años de robo. Antes del caso Refinería, que creo que todos lo conocen, el máximo caso de corrupción que tenían del gobierno era un crédito mal dado de $800.000 a un argentino Dusac. Dicho sea de paso, se ha recuperado $400.000 de ese crédito, no tenían nada más. Hasta que apareció el caso Refinería por los Panama Papers, por la filtración, descubrimos cuentas en paraísos fiscales, el gobierno empezó a investigar y el gobierno denuncia el caso. E investigando más, descubrimos que era una red que venía hace 30 años de Petroecuador, con funcionarios de carrera. Solo hay un involucrado del gobierno nacional importante, fue un ministro de hidrocarburos, un traidor, que nos infiltraron los de siempre, porque ha sido primo en segundo grado del verdadero jefe de la mafia, Charlie Pareja Cordero, ese es el verdadero jefe de la mafia, ese no ha sido el gobierno, no ha sido funcionario público en los últimos años. Desde ahí viene esa mafia, pero como no había plata, nadie invertía, no tenían cómo robar, al menos mucho. Cuando nosotros invertimos se reactivó esa mafia. ¿Que somos responsables políticos de la corrupción? Por supuesto. Yo soy responsable político de la seguridad ciudadana. Si asesinan a un ciudadano en las calles de Quito, soy yo el responsable político, soy yo el que tengo que garantizar la seguridad. Pero no por eso soy asesino, no por eso soy culpable. Tengo que poner los correctivos. El caso Petroecuador está prácticamente resuelto. La mafia la dirigía Charlie Pareja Cordero, ex secretario particular de Férez Cordero. Hay nuevos nombres, un señor Bastidas. Se detuvo a un homónimo, fue un error y pedimos 1000 disculpas. Queremos saber quién ya es el Bastidas que pasaba plata de una empresa privada a Petroecuador, y también pues se está buscando, parece que ya huyó a Estados Unidos, al señor Leonardo Borer, que también ha tenido contratos ilegales y transferencias de dinero sospechosas con funcionarios corruptos de Petroecuador. A propósito, el señor alcalde de Guayaquil, estimados amigos oyentes e invitado, don Eduardo Valencia, el señor alcalde dijo que se defienda a él, refiriéndose a su hermano político, a su cuñado. Él tiene que defenderse. Y claro, él tiene que esclarecer cuál ha sido su papel en algo que naturalmente el presidente busca perjudique al señor Nebot. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que nos puede... ¿A usted qué le sorprende de todo esto? ¿Hay algo nuevo? El señor presidente en el campo de investigador se ha lucido, está con todos los datos. ¿Para qué el señor fiscal? ¿Para qué el señor procurador? Que son funcionarios de abstinencia en la parte oral. Y claro, recién el señor fiscal está comprando el pasaje, digamos, para visitar la capital norteamericana y ahí seguramente enterarse de lo que le digan en la Secretaría Jurídica del gobierno estadounidense. La Secretaría de Justicia, tanto en la ciudad de Nueva York como en la ciudad de Washington, le tienen listo el informe. Pero el lucimiento del señor presidente, ¿cree que estos dos esbozos de informes que acaba de desarrollar en Cadena Democracia responden a una realidad investigada por el señor presidente de la República, o tal vez acomodada por el presidente de la República en el afán de perjudicar a los que él escogió para que paguen los platos rotos, que son gente que ha estado trabajando con él durante tantos años? El señor Charlie Pareja Cordero, él ha estado vinculado a este gobierno y le demuestran incluso que él reunía dinero de comienzo para amplificar la campaña electoral del propio presidente. Bueno, todos los que algo hicimos, usted también hizo lo suyo. Al darle yo oportunidad de intervenir en esta emisora, también posicionamos su discurso y mucha gente ha salido más bien altamente perjudicada. Ahora, el presidente se preocupa de su imagen, de él, con miras a su retorno en cuestión de no más de un par de años, dicen las
buenas o malas lenguas. Con estos antecedentes, ¿qué comentario puede usted formular a estos episodios narrados por el señor presidente Correa? Eduardo Valencia, en Cadena Democracia. Muchas gracias. Muy buenos días, economista. Para mí es un gusto enorme también estar en su radio atendiendo nuevamente una oportunidad para dirigirme al país. Antes de empezar, quisiera también solidarizarme con el ataque frontal que el gobierno está haciendo a su emisoria, a Radiovisión, a Teleamazonas y a otros importantes medios de comunicación en el país, y sobre todo la persecución a un sinnúmero de periodistas que para mí constituyen lo mejor que tiene la patria, son los verdaderos héroes de este país. Y obviamente no me alargo mucho porque aunque quisiera mencionarlos a todos es imposible. Pues de aquí mi homenaje para usted, mi solidaridad absoluta y restricta. Ya vendrán mejores días en donde los que ahora les persiguen tendrán que estar en el banquillo de los acusados, Gonzalo. Cuando uno le ve al presidente tan orondo, viajando, utilizando sus aviones, viajando a viajes completamente innecesarios, yo digo, ¿qué hace este señor en Milán haciendo las sabatinas en Milán? Yo no sabía que era un pueblito de la costa, de la Sierra del Oriente, en donde se podía agrupar a los ecuatorianos. Se va a Milán. Empiezo diciendo esto que a uno le duele ver cómo, a pesar de la grave crisis que tenemos, el hombre sigue despilfarrando los recursos como ha sido la característica durante todos estos 10 años. Hay estadísticas que demuestran que el presidente de la República ha viajado tantas veces al exterior, en viajes en el 90% innecesarios, que ya lleva afuera del país casi cerca de un año, más de 365 días ha estado ausente el presidente. Es como si un año entero no hubiéramos tenido presidente en el Ecuador. Dicho lo cual, usted me pregunta cuál es mi impresión de lo que él dice en el lapso corto que usted reprodujo pasajes de la intervención de él en Milán. No habrán sido más de 3-4 minutos, dijo no menos de unas 10 mentiras. A mí me causa estupor cómo al hombre le importa un rábano lo que la gente diga, porque él sigue diciendo que es el más honesto, el más guapo, el mejor presidente, el que mejor habla, el más tranquilo, el más educado, el mejor economista. Siempre se autoalaba, toda la intervención en Milán fue una autoalabanza de todos sus supuestos méritos y cómo deja al país, lo deja enrumbado, lo deja en franco progreso. Todo un conjunto de mentiras que me ha llevado a mí a decir que el presidente actual, con ningún otro periodo democrático, inauguró la mendacidad como política de información del Estado. La mendacidad, para aquellos que les sea un poco difícil la palabra, no es otra cosa que el sofisma, que la mentira, que el engaño, de decir verdades a medias, con cierta elegancia a veces, con cierta rudeza en otras, con cierta vulgaridad en la mayoría, que lamentablemente uno no puede dejar de extrañarse cómo puede mentirse en tan poco tiempo. Voy a desglosar las pocas mentiras que ha dicho en este momento, las casi 10 mentiras que ha dicho en lo que usted considere de tiempo que podemos tener. Ha dicho que él ha votado a Odebrecht porque le exigían que pague todas las reparaciones de lo que estaba mal hecho. ¿Cómo no puede decir el hombre? ¿Sabe cuánto demandó el propio Estado que él presidía a Odebrecht en el momento en que fue votada, porque fue en efecto retirada del país por no haber hecho las correcciones de una obra que estaba mal hecha? Si no me equivoco, era la presa de San Francisco. El Estado le demandó por 210 mil millones de dólares. 210 millones de dólares, perdón. Sí. Le demandó por eso. O sea que lo que tenía que reparar al Ecuador era 210 millones de dólares, que fue la demanda del propio Estado que él presidía. Viene Lula, que ya para todos los fines ahora sabemos que era el representante político de Odebrecht en el Brasil y en el mundo entero, indignado, retira a su embajador, le presionan a Correa y arreglan algunos meses después por la pequeña cantidad de 20 millones cuando lo que debían resarcir son 210. ¿Les regalaron cuánto? La diferencia de 210 menos 20 son 190 millones de dólares. ¿Cómo es posible que él diga y se jacte de haberle puesto en orden? El que los puso en orden fue Lula da Silva, a él y al país, porque el país perdió por esa situación. Después de eso, ¿qué hizo Odebrecht aquí? En el último número de la revista Vistazo está La Verdad, allí sí.
que desde que volvió Odebrecht en el periodo 2011-2015, en el lapso aproximado de 4 años, Odebrecht consiguió contratos en el Ecuador por $3.200 millones adicionales. Mientras, dice la revista Vistazo, en todo el periodo anterior de la partidocracia, que son 30, 40 años, se había conseguido créditos de esa misma empresa por aproximadamente 1.400. Es decir, que en el lapso de 4 años de este gobierno, firmó créditos con Odebrecht después de que no nos quiso pagar, después del perjuicio, y gracias a la presión de Lula a la cual se dio, por casi el doble de todo lo que la partidocracia había suscrito contratos con esta empresa. Todo esto evidentemente desmiente conceptualmente, técnicamente, matemáticamente, no es verdad lo que él dice. Y por tanto, aquí las sospechas son muy grandes. Voy a mencionar un poco lo que él dijo también en este... ¿Por qué le reemplaza al señor fiscal en la investigación? Es decir, él ahora asoma como investigador, él. Me imagino que porque no confía ni él en el fiscal. En el Ecuador, 16 millones de personas no confiamos en el fiscal. Es un hombre que ha encubierto todo. También el señor presidente. Pero aparentemente tampoco a él le convence. Pero mi pregunta es esta, ya que usted me dirige hacia allá. ¿Cómo es posible que el hombre se transforme en investigador cuando faltan 5 meses para que entregue el gobierno y se olvidó de investigar 9 años y 7 meses? Él pudo haber dispuesto a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a todas las entidades públicas, a sus ministros que investiguen. No investigó en 9 años, 7 meses y ahora asoma como el gran investigador. Esto es insólito, eso no cree ni un niño de jardín de infantes. Uno no puede creer este tipo de argumentaciones falaces, mendaces. ¿Cómo puede? Pero además inserta el libreto o el guión de la película tal como seguramente al señor presidente le interesa que consuma el resto de ecuatorianos. O sea, la verdad del señor presidente es mucho más significativa por su jerarquía que la verdad del señor fiscal o del juez fulano de tal o de alguna institución que tiene por obligación verbigracia la Procuraduría y la famosa Contraloría General del Estado, que no ha dicho sino que, por ejemplo, el señor vicepresidente Glass sale con 20 en conducta. 20 nos daban hace años a los estudiantes. Le pongamos 10 porque es lo sobresaliente 10, ¿no? Insólito, realmente insólito. ¿Cómo puede él autoerigirse en el gran fiscal, en el gran juez de la tremenda corte? No le compete, él dirá que No, a lo mejor sí le debió competir en el momento que debió haber asumido. Usted le reclame el tiempo pero por en supuesto, el que debía haber actuado. Él impuso la economía más absolutamente retrógrado que en la historia económica del mundo ha habido, el dejar pasar a los estudiantes de economía en los primeros semestres estudiando. Pero Correa está admitiendo que él se ha jalado por falta de seguimiento y que el problema es político. No ha tenido, digamos, el cuidado de ejercitar una revisión, un paso por todas las acciones cumplidas por su gobierno en estos ámbitos del petróleo. No, un momentito, me peino. El jefe del Estado es el principal administrador de los bienes públicos que pertenecen a todos los ecuatorianos, porque el petróleo y los impuestos de que ha dispuesto él nos pertenecen a todos, sobre todo a la gente más pobre. Deja de damnificados en su periodo de gobierno 5 millones de damnificados por haber malgastado el dinero, por no haberles sabido administrar, por no haber sabido controlar, por haberse rodeado de funcionarios ineptos de 5ª categoría, que no supieron gastar, no tuvieron el criterio de eficiencia, de austeridad, de ahorro, y por tanto él es el primer responsable, no solo político, también ético, y se demostrará pronto, porque está en camino de la información que a mí me empieza a llegar cada vez con mayor abundancia, de los juicios que le tienen preparados al hombre por violaciones claramente flagrantes a la ley, a través de sus propios decretos, a través de sus propias decisiones, a través de sus exoneraciones que él hace a los contratos porque los declara en emergencia, los otorga a dedo, y evidentemente deja el arca abierta para que entren todo el mundo al gran lleve,
Esa es la realidad. El principal responsable del arca abierta es él. Déjeme que le diga una cosa, porque uno no puede dejar de indignarse. Ahora está buscando alguien que comparta con él esta responsabilidad de haber permitido el saqueo de los fondos públicos. Está queriendo buscar a alguien que comparta con él, porque es tan vanidoso, tan soberbio, que no puede admitir siquiera que él sea el único responsable. Él es el primer responsable de toda la corrupción que hay en el país. No es la primera vez que lo digo, lo vengo diciendo. Pero soy el responsable político, dice. ¿El responsable político qué es? ¿Que mañana se presente a elecciones y pierda o gane? ¿Es esa la responsabilidad política? La responsabilidad política se tiene que establecer primero en juicios políticos que debió haber hecho el Congreso o la Asamblea, como se llama ahora, y no la hicieron. Debió haber sido ya enjuiciado hace rato por los órganos jurisdiccionales que no lo hicieron. Tiene cooptado el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, coopta todo, y por tanto nadie le ha reclamado, nadie le ha pedido el que dé cuentas al país. Durante estos 10 años no ha habido fiscalización, tiene controlada, es una vergüenza las personas. Si él es el responsable político o administrativo, como quiera el autodenominarse el señor presidente, quiere decir entonces que él, por desconocimiento, se ha tragado el cuento del contralor, se ha tragado el cuento del fiscal, se ha tragado el cuento del procurador, y debió haberles cancelado el momento que se dio cuenta que le habían engañado. Por el contrario, tanto al fiscal, pero mucho más al Contralor General del Estado, le está apalancando la reelección. Y es su mejor amigo, el señor Contralor General del Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso no entiendo, no sé si usted alcanza. Pero es que nadie lo entiende, es que esto no entiende nadie, solo él se entiende. Decir que es responsable político y no dar cuentas al país de sus actos, por encima de lo político está lo legal y lo ético. Aquí hay normas que él debió haber respetado, como por ejemplo los procesos de licitaciones en cada uno de los grandes contratos, en todo, grandes, medianos y pequeños. Aquí ha sido otorgado todo a dedo. Ahora ya empiezan a salir denuncias de que hasta funcionarios del Poder Jurisdiccional, como por ejemplo en el Consejo de la Judicatura, una hermana del presidente de ese organismo ha recibido contratos de $7 millones provenientes del sistema de justicia en donde dominan ellos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional, porque todas estas también son actos de corrupción, no es solamente el lleve directo como estamos viendo en Odebrecht, o en la refinería, o en la del Pacífico, o en otras instituciones que por lo menos son indelicadezas terribles. No, es que no es solo indelicadeza, perdóneme, mi querido Gonzalo, yo sé que su obligación es ser buen moderador. Qué indelicadeza. La delicadeza es cuando uno le trata bien a una persona. Él debió tratar bien a la persona que le objetó en Milán y que le dijo, señor, hable de la corrupción. Bueno, le maltrató. Eso es falta de delicadeza. Es falta de urbanidad a las normas de Carreño. Aquí falta las normas legales. Cuando en una institución como Petroecuador, como la Corporación Financiera Nacional estaba elaborando lo de la corporación, le dan 27 millones de un crédito al diario El Telégrafo a sabiendas de que está perdiendo y pierde todos los años, es mandar a fondo perdido porque no se va a recuperar esa plata. ¿Quién tomó la decisión de dar 27 millones de dólares de un crédito a la CFN al diario El Telégrafo, que todo el mundo sabe, los propios balances, las propias cuentas del gobierno así lo establecen? Todo esto empieza a salir ahora. Y que sea un responsable político, no. El Código Penal anterior y el actual establecen claras disposiciones de que cuando una persona actúa con negligencia, esta negligencia puede ser dolosa, es decir, sujeto de demanda, porque evidentemente dejan pasar, vienen funcionarios de quinta, se roban el dinero, y el responsable no es solo el que se roba, sino el que permitió el robo, el lleve. ¿Cómo es que solamente es responsable político como ese auto? Qué bárbaro, qué manera de ser sincero y ser responsable político. No es verdad. Esto va mucho más allá. Y cuando, ojalá y Dios quiera, cambiemos de presidente, ojalá alguien de la oposición, por suerte hay 8 opciones, excepto... ¿Se va a cambiar de presidente? ¿Lenín Moreno va a ser el presidente? No, yo no puedo entender cómo pueda Lenín Moreno ser presidente de este país. No me cabe a mí la posibilidad de que Lenín Moreno pueda ser presidente, más allá de sus virtudes, que las puede o no tener.
no puedo entender que en este país una persona sí gane, economista, a menos que sea con fraude. El lunes 30 de enero del año 2017, este periodista le garantiza que él será elegido, ¿no? Ahora, ¿cómo será elegido? No sé. Elegido presidente de la República en primera vuelta. En primera vuelta, apostemos. Yo digo que no. ¿Qué vamos? Apostemos. ¿Qué le gusta a usted? ¿Le invito a comer? ¿Le invito a...? No. O me invita usted a comer donde yo elija? Lo que usted quiera. Apostemos un almuerzo en que el que pierde elige el mejor sitio. Bueno. ¿Ok? Hecho. Echa la apuesta. Ok. Ok. Es así de firmes son mis convicciones. El inconsciente colectivo de este país ya no es el mismo de hace 10, 5, 4, 2 años o hace 6 meses. El inconsciente colectivo de este país ha cambiado radicalmente o está radicalmente en contra de toda la barbarie que ha significado el gobierno de Correa. Perdone el que utilice un pequeño ejemplo personal. Yo en todas estas semanas he estado paseando por pueblos, a mí me encanta salir de la ciudad con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos. Y todo el mundo que se me acerca casi clamorosamente me cuenta y me pide de favor que actúen para parar toda esta barbarie a la que estamos siendo sometidos. No hablo más allá, pudiera contar 1001 anécdotas de cuánta gente se me acerca, cuánta gente he visto yo que han entrado a las redes sociales a visitar los modestos intervenciones, porque gracias a la gentileza de ustedes me entrevistan. Usted y yo sabemos cuántos decenas o centenas de miles de personas han entrado a visitar las entrevistas que usted muy gentilmente me hace. Y por eso, el inconsciente colectivo de este país ya no somos el mismo país de hace 2 o 3, 5, 6 meses o peor 10 años. Déjeme que le cuente algunas cosas. Déjeme develar otras mentiras del escaso tiempo que el hombre habló. Dijo Hondo y Lirondo de que antes de lo de la refinería, verá que no me voy a olvidar del señor Pareja Cordero. Me voy a referir a la pareja Yanuseli solamente en este momento, pero no me voy a olvidar del otro, porque voy a hacer un link con lo anterior, siguiendo el hilo conductor de lo que el presidente dice. Pero no quiero... Con evidencias. Por supuesto. El presidente dice, pues que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en su conciencia, yo no juzgo a nadie, pero sí apelo a la conciencia del presidente de la República, que diga que antes del caso de la refinería, acaba de decirle y todos escuchamos, que el único caso de corrupción que ha habido antes de Pareja Yanuseli, su gran amigo de toda la vida, dicho sea de paso, una de las razones de la salida de Alberto Acosta fue porque entraron en fricción con Carlos Pareja Yanuseli en el manejo del petróleo ecuatoriano, al cabo de 7, 8 meses de gobierno. Esto lo publicó en la revista Vistazo, usted me pide pruebas, y yo traigo la revista Vistazo la próxima, donde sacó un reportaje en donde ahí hace... Perdón, repitamos esto, en homenaje al público. Aproximadamente por el mes de septiembre, octubre, noviembre, por ahí del año 2007, en el primer año de gobierno, ya se produjo la pugna de poderes entre Carlos Pareja Yanuseli y Alberto Acosta. Me deben estar escuchando los dos, el uno aquí, el otro fugado. Se produjo la pugna de poderes porque Alberto, que es un hombre honrado, de lo cual doy fe, él quiso poner orden a Carlos Pareja Yanuseli. Ya sabía y tenía antecedentes, como todos teníamos antecedentes de quién era este individuo. Era el gran amigo de Correa, pero el manejo del petróleo ya se sabía todas las trafacías que pasaban antes del gobierno, porque él estuvo antes del gobierno. En el gobierno entran en pugna, ¿y a quién cree que dio razón en la pugna de estas entre Pareja Yanuseli y Alberto Acosta, al cual había declarado ser su mejor amigo, el primer acostista del país? ¿A quién cree que dio la razón? A Pareja Yanuseli. Le dio la razón a Pareja Yanuseli. Sí. Le dejó a Pareja Yanuseli reinando en ese sector y la pasaron al Alberto a presidir la Asamblea Constituyente. Un gran honor, por supuesto, parecería un ascenso, una dádiva que le dieron, en mi opinión, un grave error para el Alberto. Y para los intereses del país habría sido genial que se quede el Alberto todos los 10 años porque no hubiera pasado lo que está pasando ahorita. Los pícaros, cuando le visitaban, les hacía sacar con los agentes de seguridad del ministerio. De esos casos vieron una multiplicidad. Le mandaban a coquetearle y a convencerle de que los negocios en grande. Alberto Acosta los sacaba a patadas prácticamente, como suelen decir en nuestras casas. Por supuesto. En esa pugna, ¿sabe cómo le sacaron al Alberto del Ministerio de Energía? Esto también con pruebas. Pregúntele a León Roldós, que es otro gran ecuatoriano, a la sazón escribió un artículo, no sé si fue en El Comercio del Universo, escribió un artículo
que al Alberto le sacaron a chamadrazo limpio. Fueron los de su pandilla que a la sazón ya gobernaban el Estado. Se deshizo de los próceres de la supuesta revolución ciudadana que habían llevado a la presidencia a Correa. Correa traicionó a todos. Estaban en la camioneta los movimientos sociales, los sindicatos, todos los movimientos sociales. Les cogió la camioneta, se llevó la camioneta, les bajó de la camioneta, después se quedó con la camioneta. Traicionó a todos los que habían hecho la supuesta revolución ciudadana, que a mí siempre me causó sorpresa que les llamen así cuando nunca hubo una revolución, ni antes ni ahora. Pero León Roldós dijo que los asesores con Correa les sacaron a chamadrazo limpio, usted me entiende, y la ciudadanía, sobre todo los varones, porque es un término muy mal educado, y por eso León le dio un giro y le dijo a chamadrazo limpio, a insulto limpio. Lo votaron del gobierno. Bueno, ¿cómo puede decir él que el caso de Dusac, por 800.000, que han recuperado 400.000, no, ahí estuvo su primito, tuvieron sus amigos argentinos, los que estudiaron con él en la Universidad de Illinois, pero no era eso lo que yo quería topar lo siguiente. Los argentinos que estudiaron con el señor Claro, presidente. por supuesto, esos eran los nexos, los que hacían las conexiones, sí. Y con Dusac, y todo eso ya se sabe, es historia pasada. Y fue el escándalo el que les detuvo, porque ellos ya estaban diseñando un verdadero asalto claro, a los la billetera móvil, ya estaba listo el dinero electrónico, con Pedrito Delgado, no, ya estaban en otras andanzas. Pero no me quería referir a eso, déjeme que le añada eso es verdad. El más importante de todos, la gran mentira de Correa, la gran mentira de este rato y de todos estos 10 años a los ecuatorianos. El presidente dice que solamente lo de Dusac hubo falso. Yo le hago la pregunta, me pongo en el lugar de la señora que con gran dignidad le dijo, hable de la corrupción. Hagamos la alegoría de que yo estoy delante del presidente, que me invite a una de sus, como le he pedido varias veces, a una de sus abatinas, sin protección, que me deje ir solo con mi computador y que me permita hacerle la siguiente pregunta y que él conteste delante de todo su público, el cual lo tiene cautivado. Si no es verdad que el primer gran acto de corrupción del gobierno, de la Revolución Ciudadana, fue el haber encubierto el saqueo de la Corporación Financiera Nacional de 1.178 millones de dólares que perdió el país en la época de Mauad, que le correspondía a él cobrar. Cuando yo lo quise hacer, no me lo permitió, y por tanto es responsable de que los bancos se hayan quedado con 282 millones y que no hayan pasado a las arcas del Estado. Yo lo quise hacer, pedí autorización del directorio, 4 ministros de Estado me aprobaron porque fue una decisión por unanimidad, los ministros y los del sector privado me aprobaron, yo tenía autorización para cobrar. Los bancos me amenazaron con juicio. El que a la sazón era director de la Asociación de Bancos Privados emitió una circular. ¿Quién era? Una persona que suele venir acá. No lo quiero nombrar, sinceramente no lo quiero involucrar por diversas razones, prefiero solamente dedicarme a mencionar a los de los grandes temas. Bueno, me amenazaron con 40 juicios. De hecho, la persona, uno de los autores, cómplices y encubridores y beneficiarios del saqueo a la corporación, sí me metieron 4 juicios que los tuve que afrontar en la realidad y que obviamente, gracias a Dios, como yo era salió avante. Y salí avante porque yo denuncié en base a documentos de los propios funcionarios de la CFN. Pero bueno, eran 1.178 millones de dólares que en la época de Mauad, obviamente, le perjudicaron a la corporación. Correa me nombra a mí presidente de esa comisión. ¿Por qué razón? No por mi linda cara, que no la tengo, sino porque me dijo que la corporación había sido la entidad más perjudicada, más que el Banco Central, porque el Banco Central mal que mal tenía donde caerse porque tenía bienes de dación de pago que le habían dado de garantía. A la corporación no, le saquearon en efectivo su patrimonio y le entregaron papeles sin valor. Yo lo que quise es devolverles a los bancos con los cuales trabajaba la corporación como banca segundo piso y decirles, señores, se equivocaron, ustedes me han dejado papeles sin valor, se sacaron la plata, devuélvanme la plata. Eso dice la ley, que cuando encuentra uno un ilícito y puede cobrar, debe cobrar. Por obligación. Por obligación. De lo contrario, usted pasa a ser un cómplice. Esto es. Sí, Gonzalo, esa es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con las con mismas o peores penalizaciones que los autores
la sustracción de esos dineros. Por supuesto, fue un delito que yo haya salido de la corporación porque me quisieron obligar, poniéndome una trampa, porque ya entré en franca contradicción con el presidente en todos los actos. Yo nunca fui convocado a una reunión de política económica, jamás. Me invitaban a esos actos folclóricos que son los paseos por las provincias. ¿Y por qué no le respaldó el presidente si usted estaba haciendo una gestión lícita? Esta es la pregunta que yo me hacía entonces y me hago ahora. ¿Cómo es que no nos respaldó a mí si es que él es el que había dicho que el perjuicio de Mauad a la gente era un acto de lesa humanidad? Claro, y era así, pues. Y era así. Gente que se suicidó, murió, enfermos que terminaron sin atención, gente que se murió del hambre. Los migrantes a los cuales ahora dice defender, fíjese el gran sofisma. Habla ante los migrantes y a la señora le dice, no salieron ustedes por el perjuicio que causó el gobierno de Mauad. ¿No es verdad? Claro que es verdad. El perjuicio fue en ese entonces. Pero ¿quiénes fueron parte de la responsabilidad de ese grave perjuicio al país? ¿Cómo fue lo de esta señora? La corrupción de a otros destinos. ¿Ya? Esta no voy a hablar de eso, no sea sufridora, señora. Si no es usted me dio una decisión de haber congelado sus depósitos. Señora, por favor. No, si no llamo a la policía. Llamo a la policía. ya se lo devolvieron después de un año. Pero le congelaron. Alguien dice usted no. Eso era se lo devolvieron. Bueno, fue un incidente macanudo, pero los que gritan son a favor del presidente, no es a favor de la señora, más bien le hacen el reparo, le empujan a la señora, valiente la dama, ¿no? Pero como dice el pueblo, allá también hay borregos. En Milán también hay borregos, claro, a los borregos. Más que todo no están muy conectados con la verdadera realidad. Para ¿no? un migrante denuncia que vaya un presidente. Pero también hay profunda admiración y afecto. Claro que tiene todavía su hinchada, claro, obvio. Claro. Maneja 29, esto le oí a Paco Moncayo hace poco, 29 medios de comunicación colectiva, 29, que funcionan a favor de todas las mentiras y toda la mendacidad que dice el gobierno. Déjeme terminar entonces la idea de la mentira principal. Dice que solo Dusac fue el único acto de corrupción. Y no se refiere a la pérdida de la corporación, porque después de que yo denuncié, entregué a las autoridades jurisdiccionales como funcionario del gobierno, con autorización del directorio, que me autorizó cobrar a los bancos. En el momento en que yo salí, porque quisieron que yo dé un crédito sin garantías a los choferes, porque eran sus aliados políticos, imagínense, decenas de millones de dólares de los choferes sin garantía. Por más entidad pública dadivosa que sea, uno no puede incumplir la ley. Más que la política, uno no es responsable políticamente de su puesto, es responsable ante la ley. Y la ley es la vindicta pública, la ley es la ética que una sociedad ha diseñado para que todos la respeten. Él es responsable ante la ley y a la ley penal. En consecuencia, al no haber cobrado, evidentemente el Estado terminó perdiendo ese dinero. Al no haberme permitido recuperar a los bancos, se quedaron la plata a los bancos, no pudieron meterme a juicio porque ya el propio gobierno se encargó de que yo me vaya. Y además de eso, esto fue en el 2007, yo ni bien empezado el gobierno, el hombre ya había incurrido en actos de grave corrupción. En el año 2010, introduce una reforma al Código de las Finanzas Públicas y entre gallos y medianoche al último, como en este país se hace siempre a través de disposiciones transitorias que no tienen nada que ver con el contexto de la ley, le meten y reviven 282 millones de papeles que habían quedado en la CFN, que no tenían valor, habían sido declarados inconstitucionales y además por un decreto en el gobierno de Durán Ballén los retiraron del mercado y por tanto no tenían valor legal y peor circulatorio. Pues él los revive, escúcheme, esto me faltó decir aquí en esta emisora cuando usted tuvo la gentileza de invitarme el 22 de diciembre en esa entrevista que ha causado tanto impacto en el país. No alcancé a decir que con esa plata, evidentemente, el país dejó de cobrar a los bancos. Los bancos también se habían opuesto a esos decretos que expidió Mauad
y por tanto no debieron haberse hecho cargo de eso, y por tanto nunca debieron haber metido a la corporación para sacarle documentos que en el mercado valían 40% y que le entreguen el 100%. Jamás debieron haber hecho eso. Si sabían que era inconstitucional, nunca debieron prestarse. Es cierto que Pedro Delgado, que había pasado de intendente de bancos, les quiso obligar a que paguen, y algunos se sometieron y evidentemente se sacrificaron por el país y obtuvieron el 60% de regalo. Inadmisible de parte de los bancos y de parte del presidente de ese entonces y de parte de Correa, que revive esos papeles, pasa al Ministerio de Finanzas y por tanto se consolidó el peculado. Al adquirir las finanzas y haberlo aceptados como tales, como pago de un crédito que la CFN había recibido del BID, evidentemente se consolidó el peculado. Esto no lo sostengo solo yo. Todos los economistas que yo conozca sabemos eso. Pero no solo... Y perdonen los juristas que dicen. También los buenos juristas, porque en este país hay unos que se prestan para todo, hay otros grandes como los que pasan por su emisora. Pero déjeme que le diga, fíjese, la cadena entre el gobierno de Mauad, el gobierno de Correa, porque esos papeles, ¿sabe dónde terminaron? Fueron los que se entregaron para vender EQ2, el más grande ingenio azucarero que tiene el país. Se vendió a una compañía peruana que pagó en parte con esos certificados de depósito reprogramado que no valían nada, y con un crédito que además le hace la CFN en condiciones ventajosas. Es decir, ¿cómo se puede probar esto? En mi opinión, les regalaron a esa empresa el más grande ingenio azucarero. EQ2 tiene una larga historia, ahí hay varias personas metidas. ¿Pero quiénes serán los verdaderos dueños? Esta parte ya no lo sé. Nunca tuve alma de sabueso, y las cosas que sé fue porque cuando estuve en mi gestión los pude averiguar. Pero déjeme que le diga las connotaciones de todo esto. Si hubo un peculado Perdone, yo insisto en esto porque su versión pueden tratar de vincularla con algún favoritismo a los Isaías o algo por el estilo. Nada que ver en este EQ2, nada que ver con los Isaías. EQ2 ya había pasado a manos del Estado. Ya lo que pasó con los Isaías pasó hace mucho tiempo, que dicho sea de paso, en el informe que con otros egregios y beneméritos miembros de la comisión que investigamos el asunto, pusimos en el informe todo lo que había pasado con los hermanos Isaías. Como era evidente, tomamos para nosotros el informe que había hecho el doctor Ramiro Larrea Santos en la Comisión Anticorrupción. Ecuatoriano, hombre ético. Absolutamente. Ellos fueron los que me acompañaron a mí, gente de la más alta calidad moral de este país, de lo mejor que tiene. Estaba también un señor Víctor Corral, estaba Jorge Vivanco Mendieta, y por tanto, todo eso lo tomamos como cuerpo colegiado, evidentemente, y todas estas cosas se saben así. Y lo que pasó fue que toda la cuestión de los Isaías en el informe está, tomamos todo lo que es esa Comisión Anticorrupción, que esa verdaderamente era la que valía, no este Consejo de Participación Ciudadana, que algún rato habrá que no solo eliminarlo como proponen los candidatos, habrá que juzgar a toditos los pipones que pasaron por ahí, algunos de los cuales conozco yo que fueron auténticamente pipones. Pero bueno, lo esencial es que Correa tapó todo eso, lo encubrió, dejó de cobrar lo que debía, el Estado perdió y además amparó a los que en el gobierno de Mauad habían tomado tal decisión. ¿Qué es lo que digo yo? Hay vasos comunicantes, pues, entre el gobierno de Mauad y el gobierno de Correa. Como es obvio, hay eslabones perdidos entre el gobierno de Mauad y el gobierno de Correa. El concepto de eslabón perdido viene de lo que se llama la teoría de la evolución. Desde niños todos sabemos que el hombre, ahora ya está prácticamente aceptado científicamente por todos, hasta por todas las religiones, viene del mono, ¿no es verdad? Vienen los australopitecos, vienen los homínidos y termina en el Homo sapiens. Siempre se supo que había una conexión entre los simios, primates, cuando todavía eran primates propiamente dichos, los homínidos que ya venían con un proceso de evolución y terminaron en el Homo sapiens que somos nosotros. Y siempre se quiso descubrir cuál era el eslabón perdido entre el mono y el hombre, ¿no es verdad? Ya. Ahora ya se ha descubierto, ha pasado mucho tiempo, ahora hay una monita que se llama Lucy, que dicen que ese es el eslabón perdido, otros dicen que es otro, pero están en busca del eslabón perdido.
Aquí hay, fijarás en lo que le voy a decir, porque lo importante es analizar de que la gente con inteligencia se dé cuenta de todas las falacias, mentiras y mendacidades del presidente. La verdad de la milanesa es esta, que hay eslabones perdidos entre el gobierno de Mauad y el gobierno de Correa, porque los que tomaron la decisión de los certificados de reprogramado eran del gobierno de Mauad, y los que después se beneficiaron y obviamente más tarde llevaron a revivir los 282 millones eran gente de este gobierno de Correa. O sea que los vasos comunicantes existen y los eslabones perdidos ya no están tan perdidos. Entre Mauad y Correa. Se beneficiaron. Claro. Es decir, Correa se benefició. Bueno, uno de sus ministros de Estado se benefició. La administración Correa, quise decir. La administración, sí, claro. Uno de sus ministros sacó $1 millón a nombre de una hija suya. Así de clarito, $1 millón. Y esas personas que fueron las que en la época de Mauad fueron los autores, cómplices, ejecutores, beneficiarios de este perjuicio para el país, pasaron a trabajar con Correa. ¿Ok? Ahora déjeme conectar otra cosa, porque este sí es aporte del presidente. Déjeme que, por favor, permítame hacer la conexión. Correa hizo un aporte. ¿En qué sentido? Hoy día, con las intervenciones que usted le hizo decir aquí. Ahora el presidente, acorralado como está por el tema de Odebrecht, del cual es el principal responsable, ahora está tratando de que el asunto pase a que la gente crea que son los socialcristianos. Acaba de decir que los verdaderos mafiosos son los que durante 30 años han gobernado Petroecuador y el petróleo, y que ahora empiezan a aparecer los nombres. Y él menciona a Charles Pareja Cordero. Le manda al doctor Alexis Mera, entiendo que le envía seguramente a Brasilia. Esta chica está haciendo méritos, esta chica. Bueno, mil perdones. Le envía como delegado investigador o diligente administrador. Es su brazo derecho en términos jurídicos y en términos de amistad profunda, por poner. Responsabilidad ética y legal también. Entiendo que sí, desde luego que sí. Dice el secretario jurídico de la presidencia, doctor Alexis Mera, a su retorno del Brasil, que solo le van a entregar papeles que él seguramente fue a reclamar, que le den una copia, que le den un original, respecto de datos que necesita la relación histórica que quiere configurar. De hecho, ya la ha configurado a la misma que usted se refiere, señor presidente de la República, inculpando finalmente de todo esto al Partido Social Cristiano 30 años a la fecha, porque piden 30 años de documentación, 30 años de vinculación de Odebrecht con los socialcristianos. Un poco creo que ese ha sido el objetivo, pero es mejor que escuchemos lo que informa la prensa Alexis Mera, refiriéndose a que no traigo nada para justificar, solo le van a entregar a Galo Chiriboga, dice economista Valencia. Estas 77 personas han hecho declaraciones con lujo de detalles sobre cuáles son los casos en los cuales y a las personas a las cuales han corrompido. Estos 77 casos son reservados según la justicia brasileña. Nosotros tenemos que aceptar lo que la justicia brasileña disponga, ¿no? Son reservados a menos que se pida la cooperación, que ya lo hemos hecho. Pero en este momento no se puede ir a una oficina judicial en el Brasil a pedir información sobre dónde está el cheque para fulano o para sultano. No existe esa posibilidad. No hay nombres todavía. No hay nombres todavía. No podemos entrar en esta ola de especulación, ola de rumores, de chismes, de intrigas, y tenemos que pedir la información idónea. Yo le he pedido formalmente por escrito aquí. Creo que el fiscal lo debe insistir. Entonces, como que vino con las manos vacías. ¿Usted estima que fue con un objetivo mucho más importante Alexis Mera hasta Brasil? Fíjese lo que dice el hombre. Todo eso que acaba de decir, todo el mundo sabía ya.
lo de las 77 personas, que eso tiene que ver, cómo es canalizado a través de juez, todo el mundo sabía, y para eso no se justificaba el viaje. Él sabía que no le iban a dar, pero ¿sabe la declaración que hace cuando llega y dice, yo ya sé dónde están los papeles de Odebrecht? ¿Saben dónde están? Yo sí sé, están en el Brasil. ¿No le trae a la memoria a alguien que dijo algo parecido hace poco? Carlos Chiriboga. Toditos han aprendido el mismo estilo, el cinismo más supino. Se fueron de viaje de gana porque fueron también, lo que sabe, dice la entonces. prensa. Yo he leído en la prensa que se fueron a tapar, a tratar de tapar del que se develen algunas cosas. A lo mejor sí, a lo mejor no tengo por qué saberlo. Pero sí es sospechoso que venga y diga, yo ya sé dónde están los papeles de Odebrecht, están en el Brasil. Increíble. Pero bueno, todavía no termino el argumento, si me permite, mi querido Gonzalo. No, desde luego. Lo que yo le quería solamente hacer acuerdo es que la última declaración del señor embajador norteamericano da a entender como que los americanos, los estadounidenses, el gobierno y la Secretaría de Justicia, o sea, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos son los que tienen ya listo todo, conocen los nombres absolutamente. Están tratando de hacer un ejercicio de comprobación. Algo de eso dijo el señor embajador. Entonces, a mí me sorprende esto porque, escuchándole a usted, dice que los originales de todo esto están en el Brasil. ¿Con qué están trabajando los gringos? ¿Quién nos podría explicar esta situación? No sé si esté yo claro en la... No, clarísimo. El tema es que no podemos saber dónde están porque no somos abuesos y no tenemos facultades de investigadores. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí vamos a tener que como país estar muy atentos a lo que pasa. Porque a lo que va a pasar. Lo que se ha develado hasta ahora por el Departamento de Justicia es que en el Ecuador se pagaron 33,5 millones de dólares en sobornos, así clarito, por un monto de inversiones de 117 millones de dólares. Es decir, casi el 30% de porcentaje del valor de la inversión, el soborno. Perdone, economista, repítanos esto. La información que se ha dado publicidad es de que el Departamento de Justicia dice que en el Ecuador, en el lapso ese, ha habido contratos por 117 millones de dólares y que lo que se ha pagado en el Ecuador es 33,5 millones, es decir, el 30% de 117. Correcto. Si la revista Vistazo tiene razón, como creo que la tiene, y dice que los contratos en este gobierno entre el año 2011 y el año 2015, yo tengo aquí la revista Vistazo, por si acaso, entre estos 4 años dice que el gobierno actual firmó con... ¿Usted tiene la revista A Correas Olimpio? Esta cosa es ahorita, no, hay otra. En la nueva, en la que acaba de salir, en la última está eso. Está en la televisión pasándose la cantidad de contratos que ha firmado este gobierno entre el año 2011 y 2015. Sí. Pero hay otro número que acaba de salir. A ese me refiero. Allá. A ese que lo están publicitando en la televisión. Yo digo las cosas con exactitud. Ahí dice que el gobierno ecuatoriano ha firmado en esos años, desde el 2011 para acá, 3.200 millones de dólares. Mientras en la época de la partidocracia solamente 1.400. Yo no quiero ser... ¿Agorero? ¿No? no quiero ser maloso. Pero si no estuviera publicado no lo habría dicho. Porque no me gusta generar expectativas y faltar la honra a las personas cuando no hay razón. Pero como esos datos son de una revista tan prestigiosa como... Entonces yo lo que digo es muy lo siguiente. documentada, además. Claro. Si el Departamento de Justicia dice que los 33 millones es sobre 117, mi pregunta es, ¿cuál será el monto de los sobornos en un monto de 3.200 millones de dólares? Si le aplicáramos la misma tasa del 30%, los sobornos llegarían a 1.000 millones de dólares. Eso es una inferencia, como los economistas solemos hacer, matemática obvia, elemental. Espero que no suceda así. Espero sinceramente que por el país, por el gobierno, por la imagen que nos están dando, esto no sea así, que mi inferencia sea equivocada. Pero, lamentablemente, eso es lo que está pasando. A mí me encantaría que lean los 4 pelagatos, porque ahí ya ponen exactamente lo que va a suceder, y ya se sabe cuál es el procedimiento, se sabe
que el gobierno brasileño ha logrado hacer un arreglo con Odebrecht para que les entreguen las claves de todos los bancos, sean en paraísos fiscales o no, que se depositaron fuera, para que se pueda hacer la investigación y saber exactamente cuánto, dónde y con quién se sacaron la plata. Todas estas cosas son aportes últimos que vale la pena saber y que el gobierno ni se entera. Se entera de mandar a su secretario a sabiendas de que no podía lograr nada, y las especulaciones más bien que se fue con otros objetivos. Pero si me permite terminar mi argumento. La especulación es que se fue con otros objetivos. Acuerdo obliga a Odebrecht a descifrar sus archivos secretos. Escribe Martín Pallares. Solo una partecita con su permiso, claro. Economista y distinguido público, le ponemos atención a Martín, el periodista de investigación de Los Cuatro Pelagatos. Repito el titular: Acuerdo obliga a Odebrecht a descifrar sus archivos secretos. Motivos para arruinarle el sueño a quienes recibieron coimas de Odebrecht o estuvieron involucrados en el tema siguen reventando aquí y allá. O sea, aquí en el Ecuador y allá en el Brasil. Quiero entender que es así. Ahora resulta que, de acuerdo a publicaciones en el Brasil, se sabe que existe un compromiso de esa empresa constructora con la justicia del Brasil para entregar todas las claves y contraseñas para acceder a un sistema de comunicación ultra secreto que está en un servidor en Suiza y que tiene absolutamente todos los datos sobre el escándalo. Aquí puede irse el almuerzo, vea. Es decir, tarde o temprano, la justicia del Brasil tendrá acceso a algo así como una sofisticadísima caja fuerte digital donde reposan hasta los últimos detalles del operativo de corrupción de Odebrecht en el Brasil y en los países donde entregó coimas a cambio de contratos, como el Ecuador, por ejemplo. La información reveló el diario Estado de Brasil y la reproduce la revista Veja. Según la nota, el voluminoso acuerdo de colaboración entre la justicia brasileña y la empresa constructora incluye una cláusula según la cual Odebrecht se compromete a entregar todas las seguridades a fin de acceder al servidor donde están las órdenes de pago a los políticos, las cuentas secretas de las empresas offshore, los pedidos de coimas de funcionarios públicos, las planillas de balance de flujo financiero y otras pruebas cometidas en Brasil y fuera. Se trata, en resumen, de una inmensa caja de Pandora en la que se podría decidir el futuro de decenas o cientos de políticos y funcionarios brasileños y de todo el continente, entre esos, obviamente, el Ecuador. Aquí se puede leer todo el acuerdo entre Odebrecht y la justicia del Brasil en portugués. Odebrecht se ha comprometido, dice el acuerdo que cita Estadao, a entregar todos los accesos a este servidor donde está el registro de un sistema de comunicación llamado, ¿cómo se llama? El cuco es Drowsys, que es una especie de intranet que utilizaban los funcionarios de la empresa que estaban encargados del departamento de coimas. Nosotros informamos esto, no creíamos, pero ha habido. Estos archivos, dice Estadao, hacen parte de las pruebas que Odebrecht promete entregar para homologar con la declaración que harán en unas semanas 77 ejecutivos de la empresa. Se refiere a la empresa Odebrecht. Este sistema de comunicación interno y encriptado, sin acceso a terceros, era una garantía de comunicación segura y secreta para la empresa, dice Estadao.
El acuerdo dice además que la empresa debe entregar a las autoridades los registros detallados de todos los ilícitos con los nombres de las personas involucradas, inclusive de los operadores políticos, directores y funcionarios de otras empresas involucradas. El FBI de los Estados Unidos sostiene que sin la ayuda de Odebrecht, decodificar y acceder a este servidor ubicado en Suiza tomaría 103 años. La entrega de las claves es una de las 22 cosas a las que Odebrecht se ha comprometido en el documento de 26 páginas. Mientras más elementos hacen pensar que tarde o temprano se sabrán con exactitud todos los nombres de las personas que se beneficiaron de la corrupción de Odebrecht. Los esfuerzos que hacen o dicen hacer los funcionarios ecuatorianos para tener los datos parecen no tener mayor éxito. El asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, fue a Brasil para conseguir más datos y regresó un par de días más tarde admitiendo que no obtuvo nada. Buscan donde no es, o más que buscar, tratan de tapar. Esto ha dicho el abogado Mera. Buscan donde no es, o más que buscar, tratan de tapar. Esa es la interpretación de Pallares respecto del viaje fallido de Mera, que dice, ¿fueron a realmente a traer o a tapar la corrupción? Eso es lo que quiere decir. Si Mera fue a tapar algo. En línea está Martín Pallares. ¿Cuál es la conclusión que tú sacaste de esta indagación que la das a conocer en una de las últimas páginas de la revista Cuatro Pelagatos? Querido Martín, buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los que están ahí. El viaje de Mera no hace sino levantar suspicacias, incluso en el peor de los escenarios en que su viaje haya sido sincero y en efecto haya tratado de ir a buscar información. Todo se hace de forma no institucional, todo se hace como lleno de voluntarismo. Entonces este tipo de desplazamientos que pueden ser hasta puros shows mediáticos levantan sospechas, ¿no? El señor Mera va y regresa con las manos vacías. ¿Cómo es que no tuvo citas con la justicia brasilera? ¿Cómo no se informó en el Ecuador qué es lo que iba a hacer allá? Debe haber tenido una agenda, debe haber tenido audiencias previstas, etcétera. Entonces, cuando un funcionario va de esa forma, es más factible sospechar sobre sus verdaderas intenciones. Todos sabemos que realmente la lista de los implicados está, por el momento, está en el Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York. Es ahí donde está el documento. En Brasil se está esperando la delación de los 77 ejecutivos. Eso todavía no ocurre. Entonces, claro, ¿a qué fue Mera, no? ¿Qué es lo que fue a buscar? ¿O fue realmente a buscar? Y por eso yo me hacía la pregunta, ¿fue realmente a buscar o a hacer ciertas gestiones para que aquello que se revele no afecte los intereses de él y de sus amigos? En ese sentido iba el artículo, ¿no? Es una nota que tiene que ver con una parte del acuerdo de Odebrecht con la justicia brasileña, que lo que establece es que se entregarán las claves y contraseñas de un servidor que está en Suiza, donde opera un sistema de comunicación interno, una especie de intranet de la empresa que usaban los del departamento de propinas, como se dice en portugués, que es el departamento donde se hacían se pagaban las coimas a funcionarios dentro de Brasil sobre todo, pero también de otros países, ¿no? ¿Y qué colegios tú conoces en los americanos?
porque lo que manifestó y dibujó en perspectiva el señor embajador acreditado ante nuestro gobierno ecuatoriano es que ellos oportunamente van a dar a conocer absolutamente todos los documentos que ellos ya tienen, de manera que tu afirmación de que los gringos como que ya tienen todos los documentos y que podrían ser los que nos ilustren antes que los mismos brasileños que tienen mayores complicaciones porque hay ropa tendida o por un montón de cosas. Martín. Sí, la verdad es que poco se sabe cómo va a ser esto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, yo creo que va a actuar sin pensar en el escenario electoral ecuatoriano. Ellos tienen que pensar en función de 12 países y en función de su acuerdo con Brasil y Suiza, que son los otros dos países que llegaron al acuerdo con Odebrecht. Entonces es muy difícil saber, y especular no es lo mejor, ¿no? Habrá que esperar, las noticias pueden salir de Brasil y también pueden salir de los Estados Unidos. Pero el secretario jurídico de la Presidencia de la República de Ecuador vino un poco, como decimos en la sierra, chasqueado. O sea, sin nada. Bueno, eso es lo que dice al público, ¿no? Es que ni siquiera sabemos bien a qué fue. No sabemos con quién se reunió, con quién pidió citas, no sabemos nada, como todo se hace en una opacidad total, nada se conoce, no existe ningún acompañamiento de la opinión pública en estos hechos, no existe institucionalidad alguna. Todo se hace de forma espontánea, se hace de forma de la voluntad de cada uno de los funcionarios. Entonces no sabemos absolutamente nada a qué fue este caballero, ¿no? Evidentemente, por lo que él dice, no trajo nada, pero no sabemos a qué fue, no sabemos qué hizo. Cualquier cosa que quieren entregar los brasileños, le han dicho, será al señor fiscal. Como supongo que debe ser. Entonces, ¿para qué se fue? ¿Para qué se fue? Un asesor de la presidencia debe saber eso. Además, debe saber que hay ciertas competencias de las instituciones, y la fiscalía tiene sus competencias, y una asesoría legal de la presidencia. A mí me suena extrañísimo que tenga competencia para hacer estas cosas. Entonces, finalmente, que lo único que queda es el gasto público, el gasto de todos nosotros por los pasajes y los hoteles del señor Mera, que además tengo entendido que viajó en primera clase. Te agradezco mucho por el reporte que acabas generosamente de ofrecerle a la ciudadanía a través de este medio de comunicación. Martín, un buen día, una buena semana. Buen día, Gonzalo. Hasta ahí sabemos las cosas, hasta ahí sabemos. Y si estamos equivocados es mejor que nos aclaren, ¿no? Ahora, el tema es los americanos. ¿Quiénes saldrán? Calcule usted, no es asunto de cálculos, sino de entereza, de misión de liderazgo investigativo, de respeto institucional a la democracia, a sus vacíos, defectos, pero también a sus fortalezas. A mí me da la impresión, no sé qué opina usted, que serán los americanos los primeros en darnos a conocer la plena, ¿o no? Yo me imagino que así como nació la primera noticia, debería salir la segunda, la tercera, hasta que se sepa todo. Me irán sacando por partes, por capítulos, no tengo la menor idea. Lo cierto es que el país está devastado de constatar toda esta gran corrupción. Y yo quisiera aprovechar, porque ya les veo a mis colegas que vienen enseguida en su programa. Usted sabrá cuándo cerramos, pero no quiero dejar de terminar la idea que había iniciado yo, porque usted empezó esta gentil entrevista preguntándome sobre lo que opinaba de las declaraciones del presidente. Y yo he dicho que realmente él ha inaugurado la mendacidad
como parte de la política de información pública en el país. Porque es la verdad, he dicho ya varios de las mentiras que ha mencionado él, pero no quiero dejar de decir esto de que ahora está tratando de involucrarles a los socialcristianos como los viejos, como es dueños de la corrupción en el país, porque eso es lo que está diciendo. Ha dicho que el gran cerebro de esta vaina es este señor Carlos Pareja Cordero. Él le ha mencionado a Leonardo Bores, ha mencionado a otras personas, a un Bastidas, me parece, que le ha cogido a uno y no ha sido él, en fin. Está tratando de llevar al asunto allá. Entonces yo pongo como referencia, como contexto, la caricatura de Bonil, el día de ayer, me parece. Bonil es un genio de las caricaturas políticas y le tiene contra el suelo al régimen. Dicho de paso, le mando un saludo porque también es uno de los perseguidos. Él fue mi alumno en el Colegio San Gabriel hace muchos años y le tengo un gran cariño y respeto. Él en la caricatura ponía muy sutilmente una gran estantería donde se ve a una persona que está acumulando dinero, ¿no? Acumula dinero, obviamente está clarito de que es del lleve lo que acumula ese dinero. Mientras con la mano derecha acumula en las estanterías grandes cantidades de dinero, con la mano izquierda dice, miren quién se está robando por allá. Eso es exactamente lo que está haciendo el presidente según este gran caricaturista que es Bonil. Porque lo que está haciendo Correa es distraer la atención pública. Miren, lo que me he llevado es poquito, este es el único caso, cuidado, yo sigo siendo... Pero allá es donde está el gran jefe. Eso es lo que está haciendo y dirigiéndose contra los socialcristianos. Pues bien, yo termino este programa, si usted así lo considera, diciendo simplemente que el país debe prepararse para conocer próximamente, he hablado con periodistas, he hablado con gente de prestigio, con abogados que están ya listos para develar este tipo de cosas. El país debe estar preparado para saber cuáles son esos vasos comunicantes y los eslabones perdidos a los que me he referido. Aquellos funcionarios que estuvieron en un gobierno o en otro y antiguamente y modernamente han estado siempre en este tipo de maniobras en contra de los intereses del país. Que, por ejemplo, ¿Y banqueros de por medio? Le pregunto. En los datos que yo voy a dar, no necesariamente. Ya. En los datos, en las pistas que voy a dejar, porque yo tampoco tengo las evidencias firmes así, pero lo que sí sé es que son bastante aproximadas, yo diría casi exactas. Por ejemplo, que se averigüe con quién firmó contratos para hacer las gestiones, para que regrese Odebrecht, rogándoles, pidiéndoles que por favor regresen, que les necesitan, en qué época, de qué ministro de sectores estratégicos firmó con qué bufete de abogados o con qué abogado en persona para que haga las gestiones y que venga Odebrecht nuevamente al Ecuador y cuánto le pagaron y a qué gobierno perteneció. Primera pregunta. Segunda pregunta. No es el bufete que es bien amigo del señor viajero a Brasil. No necesariamente. Puede ser como puede no ser. Yo solo sé lo que le digo, tengo unas pistas bastante cercanas, pero esto se va a develar muy pronto porque ya está en las redes sociales y hay gente que me ha dicho a mí que me va a enviar documentos y toda la nota. Dicho sea de paso, todos los documentos que yo tengo los tengo a muy buen recaudo. Si a mí me pasara algo, siempre habrá un buen periodista, un buen amigo que siga adelante con esta lucha. Y la otra pista que les doy es que a las personas que el presidente de la República las mencionó como los autores, como las cabezas de la corrupción desde hace 30 años, está ya en la prensa también y está en las redes sociales quiénes son esas personas, quiénes pusieron el nombre para que Odebrecht entregue los recursos y hacer la casa del señor Pareja Yanuseli, qué persona, hizo la gestión, qué persona fue la que tomó el dinero y construyó, y qué vínculos tiene con uno de estos eslabones perdidos que yo he mencionado. ¿A qué gobierno pertenece o perteneció? Es decir, las cadenas de enlace, las personas que estuvieron en uno u otro momento antes y ahora en estos mismos instantes, se va a conocer próximamente, de lo cual deduzco que lamentablemente el gobierno lo que ha hecho es decir, después de mí el diluvio, yo les voy arrastrando a los socialcristianos, voy arrastrando a todo el mundo, pero a mí no me van a coger como cabeza de turco. En todo caso, lo que yo sí sé es que hasta ahora, por boca de él, se configuran tres grandes cabezas. La corrupción es tricéfala en este país. Es en este gobierno el que lo dirige. Es en el gobierno socialcristiano y el que lo dirigió. Y en el gobierno de Mawad el que lo dirigió. Por lo menos esos tres cabezas se sabe. La corrupción, por tanto, no es nueva. La corrupción es antigua, pero lo que sí le puedo decir en honor a la verdad es que nunca ha habido tal nivel de corrupción como en este gobierno. Y por tanto, en el momento de presentarse a los juzgados y a la historia solamente para recibir el escarnio y el oprobio,
que para mí es más grave que a uno le metan en la cárcel, porque ya en este país se sabe que la gente no acepta estas mentiras, que no acepta estas maneras de engañarle. El oprobio de la sociedad y el escarnio ya están presentes. El inconsciente colectivo de la ciudadanía ya está dirigido a este componente tricéfalo de la corrupción en el país de antes y ahora. Con Eduardo Valencia y más adelante con Diego Ordóñez, Gustavo Isch, Saudia Leboyer, la colega periodista, el doctor Mauricio Gándara. Venimos con la guerra de números, encuesta que se encuentran en una instancia incongruentes, encuestas incongruentes, guerra de números. Venimos con aquello, señoras y señores. Hemos buscado inicialmente la verdad del primer tema que nos deja con profundo conflicto interno. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje